que hizo en la iglesia. Entonces tenemos un claro recuerdo de sus formas, como lo hacía, bien interesante. Una canción muy bonita con una letra muy, muy bonita. Y lógicamente Ramoncito la saca al estadio con ese nuevo tema que está en proyección acerca de la creación. Ahí sí está en construcción. Le animo porque promete. Hay que saber es cómo aullan los micos o cómo es que hacen la serpiente y eso. Pero le animo para que sigan en ese buen proyecto, ¿eh? Esperamos próximamente tener la canción completa con el grupo de niños completos. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera eh, carta a Timoteo o el primer libro a Timoteo. Y vamos allí en el capítulo 4 en esta serie. Llevamos un buen rato estudiando el libro de Timoteo. Hemos sacado gran provecho. Yo he aprendido mucho, ha sido de mucha bendición. Y hemos venido hablando últimamente acerca de la apostasía, pero el mes pasado que estuve acá empezamos a ver el tema de el buen ministro de Jesucristo. Quiero que leamos del versículo 6 una vez más hasta el versículo 12 y que hagamos un pequeño resumen para continuar. Dice la escritura entonces, Primera Timoteo capítulo 4 versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, bueno, hay que recordar de que esto está relacionado con los primeros versículos, dando claridad acerca de las filosofías, el misticismo, el ascentismo, todo ese tipo de doctrinas de demonios que los falsos maestros estaban introduciendo dentro de la iglesia. Bueno, Pablo luego rectifica porque no se debe escuchar a esos espíritus engañadores. Y está diciendo, si esto enseñas, si corriges esto a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y ahí es donde nace el título entonces del tema, el buen ministro de Jesucristo. Y lo que estamos viendo y pretendo seguir informándoles es acerca de esas características del buen ministro de Jesucristo. Dice bien, si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Desecha las fábulas prófanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vamos a dejarlo hasta allí. Oramos. Padre, queremos darte gracias por esta oportunidad que nos das de poder congregarnos y ahora nos disponemos a abrir tu palabra. Queremos, Señor, rogarte en el nombre de Jesús por la ayuda de tu Espíritu Santo para que nos ayudes a estar atentos al consejo que tú quieres enviarnos hoy a través de tu palabra. Te ruego, Señor, que pongas en mí las palabras precisas y ruego, Señor, para mis hermanos y las personas que me escuchan, que ellos puedan entender, Señor, el mensaje y que les ayudes también a llevarlos al campo de la práctica, bendito Dios. Es nuestra oración y oramos también por los chicos que van a estar recibiendo la clase, que tú les bendigas y que tú edifiques sus vidas, amado Dios. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. A manera de resumen, entonces, empezamos a hablar acerca de las características de el buen ministro de Jesucristo. Buen de la palabra kalos, que significa excelente,
¿sí? Aceptable, bueno. Kalos es bueno. Ministro, ¿recuerdan qué significa la palabra ministro? Proviene de la palabra diácono, servidor, y procede también de la raíz latina minus, menos, ser menos. Y esa palabra ya nos dice que la primera característica de un buen ministro de Jesucristo es que es uno que sirve, es un siervo. Recuerden que cuando hablamos acerca de un buen ministro de Jesucristo, no solamente estamos haciendo referencia a aquel que tiene eh, el ministerio de el pastorado o el ministerio de la enseñanza o que tiene algún ministerio dentro de la iglesia, sino que todos, tanto hombres como mujeres, hijos de Dios, somos llamados a ser buenos ministros, ¿verdad? Y la primera cualidad es que el buen ministro se caracteriza por ser uno que sirve, uno que tiene disposición para servir a Dios, pero también para servir a los demás, para servir a los hombres. Es repaso, ¿no? Dice, serás buen ministro de Jesucristo nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Bueno, no hemos tocado todavía el hecho de que es nutrido, pero antes dice si enseñas. Y esa fue la segunda característica que vimos. Primero es un siervo y luego es uno que enseña, uno que enseña. Y decíamos que en este caso, la enseñanza, conforme al contexto de lo que venimos viendo acerca de los falsos maestros, acerca de la apostasía, esa enseñanza tiene que ver con la advertencia del peligro. O sea, es un hombre que en su enseñanza tiene como intención primaria advertir acerca del error, advertir, dar instrucciones a la iglesia muy claras conforme a la escritura para que la iglesia, el creyente, pueda diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Es uno que enseña, es uno que advierte. Y decíamos que esa palabra enseñas es hipotitemia, que significa colocar bajo. Así que llegamos a la conclusión que era en su enseñanza es uno que coloca fundamentos, ¿sí? Establece fundamentos enseñando las escrituras, o sea, prepara a la iglesia para discernir las doctrinas demoníacas y tiene como ingrediente advertir acerca de esas falsas enseñanzas. Y terminamos, creo, leyendo un texto de 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, donde Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que el ejercicio es que Timoteo debía enseñar a otros, capacitar a los creyentes para que esos creyentes tuvieran la capacidad de preparar de la misma manera también a otros. O sea, debemos continuar el ejercicio de enseñar los unos a los otros con responsabilidad delante de Dios. Creo que hasta ahí quedamos la vez pasada. Y vamos a seguir leyendo ahí, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1, 2 Timoteo, ahí más adelantico. En cuanto a la enseñanza, 2 Timoteo capítulo 3. A ver, a ver, primero vamos a leer Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios, sí. Pero no pierdan 2 Timoteo. Efesios capítulo 4. Vamos a leer primerito ese. Y ahí en el versículo 14. 14. Sí, está un poquito. Efesios capítulo 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños
fluctuantes, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Simplemente para mostrarnos cuál es el propósito de la buena enseñanza. ¿Cuál es el propósito? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, sino para que el creyente tenga una vida, una doctrina, una teología firme, consistente, que pueda tener convicción de la palabra. Y ahora sí, vamos a 2 Timoteo 3:14, 2 Timoteo 3:14. Y dice la escritura, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Pablo le está diciendo a Timoteo que persista, que se mantenga fiel en lo que ha aprendido. ¿Y de quién ha aprendido? ¿De quién había aprendido Timoteo? Bueno, Pablo había invertido tiempo capacitando a Timoteo en el conocimiento de la escritura. Pero también la escritura dice que Timoteo desde muy pequeño aprendió de las escrituras por parte de su madre y de su abuela. Volvamos al texto de Primera Timoteo, porque estos versículos nos ayudan a entender un poco la tercera característica de un buen ministro de Jesucristo. Ahí en el capítulo 4 donde estamos, dice, si enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido, nutrido con la palabra de la fe. Y esta es la tercera característica. El buen ministro de Jesucristo es uno que se nutre de la palabra de Dios. Enseña, pero antes que enseñar, el buen ministro tiene que capacitarse, tiene que nutrirse. Y Timoteo había aprendido desde pequeño el conocimiento de la escritura por parte de Pablo y también de su abuela y de su madre. Ahí en el capítulo 2 de Segunda Timoteo, versículo 15, dice la escritura, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y este es el propósito de nutrirse, de nutrirse, de entrenarse con con dos elementos bien importantes. Dice la fe, dice nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina. ¿Y qué es ese primer elemento, la fe? ¿Qué es la palabra de la fe? Entonces son todo el conjunto de doctrinas bíblicas, ¿sí? Todo el conjunto de doctrinas bíblicas. Que el buen ministro pueda conocer todas las doctrinas que encierran las escrituras, que pueda hablar acerca de eh, angeología, puede hablar acerca de los ángeles, puede hablar acerca del infierno, puede hablar acerca del pecado, puede hablar acerca de la posición de la mujer en la iglesia, puede hablar acerca del por qué las mujeres se colocan el velo, todas las doctrinas que hay en todo el evangelio, ¿sí? Pero también dice las palabras de la fe y de la buena doctrina que que has seguido. Entonces, las palabras de la fe es el conjunto, el cuerpo de doctrinas de la Biblia y la buena doctrina es ese tipo de teología que enseña las escrituras, la teología
que enseña las Escrituras. O sea, la Biblia como la enseñaron los discípulos, las verdades que enseñaron los profetas, que el buen ministro Jesucristo conozca esas verdades enseñadas. Dice que seas nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina seguido, que has seguido. Es interesante que el día de hoy en muchos grupos religiosos no se le da tanta importancia a lo que es la doctrina. Muchas iglesias hoy, ya lo hemos dicho y lo conocemos, se apoyan mucho es en las experiencias. Entonces, se le da mucha cabida a los sueños, a la visión del pastor, a la visión del profeta, yo qué sé, a cuentos, y se deja por un lado la doctrina. Y es triste porque en muchas iglesias el culto se pasa hablando de cualquier cosa menos de la verdad de las escrituras. ¿Por qué? Porque para muchas iglesias la doctrina no es importante. Es por eso que Pablo escribe en Romanos capítulo 6, versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Forma de doctrina. La doctrina es importante. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, también dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La importancia de permanecer, de, de seguir la enseñanza y la doctrina. Esa palabra estar firmes, o sea, indica tener una posición, es retener, es adherirse, estar aferrados. Y eso nos muestra que a veces la sinceridad del creyente no es suficiente. La sinceridad del creyente tiene que ir acompañada con un compromiso genuino con las escrituras, un compromiso genuino con las escrituras. Entonces, tenemos tres características del buen siervo de Jesucristo. Primero es uno que sirve, es un siervo. En segundo lugar es uno que enseña. Y en tercer lugar, se nutre, es uno que se capacita, que invierte tiempo en aprender, uno que es enseñable. Y esa palabra ahí, final en el versículo 6, la buena doctrina que has seguido, nos habla de otra característica del buen ministro de Jesucristo. Nos habla de uno que persevera, nos habla de uno que persiste. No importa lo que pase en el ministerio, no importa lo que el buen ministro de Jesucristo esté viviendo, es una persona que persiste en la palabra de la fe y de la buena doctrina, que persiste en lo que ha creído. Cuando un buen ministro de Jesucristo tiene convicciones, eso se impregna, eso se impregna, eso se ve, eso habla a los demás que le escuchan. Quizás cuando el buen ministro de Jesucristo enseña las escrituras, hayan muchas personas que no vayan a entender lo que se dice, pero muchos oyentes en el salón, en especial los creyentes, van a ser transformados al oír las enseñanzas, al oír la capacitación. Ellos van a aprender a discernir la verdad de lo que es falso. ¿Por qué? Porque no importa lo que pase en el buen siervo, es una persona que persiste, que ha seguido la palabra de la fe y de la buena doctrina. Y eso le da credibilidad al buen ministro. Porque sería triste tener un ministro que enseña hoy, pero como mañana tiene problemas, entonces ya está enseñando acerca de otra cosa. Digamos
hombre de Dios o una mujer de Dios que hoy te está predicando acerca de esperar en el Señor, de confiar en Él, pero debido a su debilidades, a su propio pecado, a lo que está sucediendo, al día siguiente está diciendo, no, no, pero es que Dios no, todo está mal, todo va patas arriba, las cosas no salen, Dios me olvidó, sería extraño, ¿verdad? Pero cuando un buen ministro de Jesucristo, cuando un cristiano persiste, se mantiene firme en lo que ha creído, eso da credibilidad. Es fácil creerle a una persona cuando dice, vale la pena esperar en el Señor. Sí, pero tú estás enfermo, ¿no? Yo sé que Dios va, todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. Uno puede creer eso. Pero cuando una persona dice una cosa y hace la otra, un creyente dice una cosa y hace la otra, eso no le da credibilidad. Así que un buen ministro de Jesucristo es uno que persiste, es uno que sigue, que se mantiene firme en la fe y la buena doctrina. Dice el versículo 7, desecha las fábulas prófanas y de viejas. Y aquí vemos otra característica del buen ministro de Jesucristo. El buen ministro de Dios es uno que desecha. ¿Qué desecha? Bueno, dice, hay dos palabras muy interesantes ahí. Las fábulas prófanas y de viejas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, este hombre es uno que rechaza, es uno que va de dos cosas. Las fábulas profanas que nos hablan acerca de mitos, de cuentos, de leyendas humanas, ese tipo de cosas raras, falsas y paganas que no van en consecuencia con lo que la escritura enseña. Como les decía, donde se basan más en sueños, en supersticiones, en visiones. El ministro se comió unos frijoles que le cayeron mal, tuvo un sueño enredado y entonces dijo que María tenía que ser adorada porque había ascendido al cielo, había sido concebida sin pecado y ese tipo de doctrinas falsas, cuentos, mitos. Y ellos eran expertos en ese tiempo. La mitología de los griegos, de los mismos romanos que traían todas estas falsas enseñanzas, estaba permeando la iglesia y Timoteo no podía prestar atención a ese tipo de cuentos que nada tienen que ver con la verdad del evangelio. Así que el buen ministro de Jesucristo es uno que desecha las fábulas prófanas, que no van en consecuencia con la sana doctrina, pero también dice y de viejas. ¿Y a qué hace referencia a eso? Bueno, hace referencia a las señoras mayores con sus creencias, con sus cuentos, sin contenido profundo, cosas que no son bíblicas, que no edifican, que no se aferran a la sana enseñanza, que solo traen confusión, que se anteponen a la verdad. Y era una práctica porque eran las mujeres, ¿cómo se dice? Las matriarcas que traían cada cuento. Y hoy sucede mucho en nuestra idiosincrasia colombiana. Las abuelas, si a usted le duele un pie, ella dice, ah, mira que si se soba no sé qué, y uno dice, ¿en serio? La saliva en ayunas, que no sé qué, y uno dice, ¿qué tiene eso de, qué tiene eso de verdad? En realidad son cuentos antiguos que las mamás y los antiguos tienen ahí, pero que no edifican, que no sirven, que no son reales. Y ellas utilizan este tipo de cuentos para enseñar ciertas prácticas que supuestamente traían una mayor espiritualidad, pero que nada que ver con las escrituras. Así que Timoteo y cualquier buen ministro de Jesucristo tiene que desechar todo tipo de enseñanzas que no se acomoden a lo que la escritura dice. No importa qué tan bonito se vea, no importa qué tan prometedor se vea, si la escritura no lo afirma, no lo enseña, el buen ministro de Jesucristo tiene que desecharlo. ¿Cómo se ve eso en la iglesia moderna? Recuerdo una vez cuando yo estaba estudiando piano, había un compañero, salimos a tomar un café ahí mientras el descanso, y él asistía a una iglesia, la iglesia Emanuel, creo que se llama la iglesia, y él dijo, yo creo que ya les he contado esto, pero se lo voy a volver a contar a manera de ejemplo. Él decía,
esta semana necesito 1.000.000 de pesos, así que voy a predicar el evangelio incansable, le voy a dar duro en la cabeza a Satanás, sí, porque necesito 1.000.000 de pesos. Dios me va a bendecir. Yo dije, bueno, ¿y cómo funciona el asunto? Me interesa. Él dijo, claro, si yo predico el evangelio y yo me dedico a las cosas del Señor esta semana, Dios va a desatar la bendición que Satanás tiene atada para mí. Y yo necesito 1.000.000 de pesos. Y yo, wow. ¿Y qué texto? ¿Y en dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? La escritura no avala tal cuento. Parece ser como interesante, pero la escritura no avala tal cosa. Así que el buen ministro de Jesucristo tiene que desechar todos esos cuentos. Seguimos. Desecha las fábulas prófanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Cuál es la característica? El buen ministro de Jesucristo es uno que se ejercita. ¿Para qué cosa? Para la piedad. Se ejercita, ¿sí? ¿Qué es la piedad? Podríamos pensar. ¿Qué es la piedad? Es una palabra muy común en nuestro lenguaje. La piedad, la mujer piadosa, el hombre. ¿Qué es la piedad? ¿De qué se trata ejercitarse para la piedad? Bueno, básicamente la piedad es la fe en práctica. Es llevar al campo de la práctica lo que usted y yo creemos. Eso es la piedad. Es devoción en acción. Es la ética cristiana acompañada de conocimiento. En otras palabras, la piedad es el ejercicio del creyente en lo que conoce, en lo que ha aprendido, en lo que cree. Eso es la piedad. Y aquí el punto es que el buen ministro de Jesucristo debe de ejercitarse para vivir de esa manera, para la piedad. Y la palabra aquí es ejercitarse, ejercitarse, ¿verdad? La palabra ejercitarse o el verbo ejercitarse es gumoazo, gumoazo. ¿De dónde sale la palabra? Adivinen cuál. Gimnasio. ¿Les es familiar ahora? Y la idea de esta palabra es ejercitar los músculos de diversas maneras para mantenerse en forma. Pablo era experto. Yo no sé si él tenía un gimnasio, qué tipo de cosas hacía, pero tal vez por la cultura griega, por la cultura romana, le encantaban los deportes porque él siempre menciona mucho acerca de los atletas, acerca del deporte, y él introduce este tipo de enseñanza del ejercicio para enseñarnos una verdad espiritual. Ejercítate para la piedad. O sea, mantente en forma, ¿sí? Para la piedad. En otras palabras, como dice Tito capítulo 2 versículo 10, que adorne la doctrina del Señor. O como dice Santiago, que no seamos solamente oidores, sino porque si no hacemos estas cosas, dice la Escritura, que nos estamos engañando nosotros mismos. Cuando nosotros como creyentes simplemente oímos y hablamos, pero no hacemos, ¿a quién engañamos? El primer engañado soy yo mismo. Yo puedo hablar muy bonito y todo eso, pero si mi vida como tal no refleja lo que digo, el primer engañado soy yo. Entonces, el ejercicio de la piedad tiene como objetivo que nosotros podamos adornar la doctrina, que nosotros podamos permanecer fieles en el ámbito espiritual. Y esta palabra ejercicio o ejercítate nos muestra una realidad de la vida espiritual.
que poco nos gusta, y es la devoción. Debemos tener una disposición, una entrega, un sacrificio personal, una disciplina en los asuntos espirituales, ¿verdad? En el ámbito cristiano hay mediocridad. Sí la hay. A veces somos muy mediocres en lo que hacemos, unos más que otros, ¿verdad? Pero es algo que es real, la mediocridad espiritual, la mediocridad en el creyente. Pero Pablo dice que el buen ministro de Jesucristo se ejercita disciplinadamente en las cosas del Señor, en, en la piedad, en la piedad. ¿Para qué se ejercita el creyente? ¿Para qué se ejercita el creyente? Para ser un hombre piadoso, para ser un hombre piadoso. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. Si vienes por gracia, Timoteo necesitaba esforzarse. No esforzarse para salvación, sino esforzarse para ser un hombre piadoso, para ser un hombre ejemplar, para ser un buen ministro de Jesucristo. Tenemos ejemplos como por ejemplo Daniel. Dice la escritura que Daniel tenía esa disciplina de orar 3 veces al día, ¿cierto? Una disciplina, una disciplina en las cosas del Señor. El Salmo 51, 17 habla acerca de este ejercicio de la siguiente manera. Tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré y oirás mi voz. Bueno, Daniel oraba 3 veces al día, pero el salmista dice, tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré y oirás mi voz. El mismo ejercicio de fidelidad, el mismo ejercicio para ser un hombre piadoso. El hombre de Dios debe buscar primeramente la piedad, no el éxito, no el reconocimiento, no la popularidad, sino la aprobación de Dios antes que los hombres. Y eso es piedad. Buscar la aprobación de Dios antes que la aprobación de los hombres. Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Pablo lo mencionaba también así. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esa manera peleo no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y ese es el llamado al buen ministro de Jesucristo, a la mujer o al hombre de Dios, a ser disciplinado. Eso requiere sacrificio. Él golpea su cuerpo, lo pone en servidumbre. El cuerpo me sirve a mí con un propósito, que yo coloque a Dios en primer lugar.
porque si no hacemos eso, entonces vendrán consecuencias. Consecuencias como, por ejemplo, si yo estoy en un ministerio y no me esfuerzo por el ministerio, fácilmente Dios puede quitarme de ahí y traer a otra persona. Y mucho más cuando vemos de que hay promesa de por medio. Volvemos al texto, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, y de la venidera. Así que cuidado, hermanos, con pensar de que estamos bien, porque no estamos tan mal. Ya lo hemos dicho muchas veces, el creyente nunca estará completamente bien. Siempre habrá algo por mejorar. Nunca nos podremos comparar con otro. No, pero es que yo con el hermano Julano que tiene ministerio, yo creo que es, o sea, estamos bien. No, yo más o menos conozco esas doctrinas y como el pastor o el que, no, nunca nos comparemos con otro. No, yo sí asisto a la iglesia, en cambio esos otros no asisten a la iglesia. No, yo sí sirvo, pero hay otros que Julanito no sirve. No, no podemos compararnos con los demás porque siempre el estándar nuestro va a ser el Señor Jesucristo. El estándar nuestro, la vara con la que seremos medidos es Cristo, Cristo mismo. Y Él es perfecto, Él es perfecto. Así que Pablo dice que el ejercicio corporal, no es que el ejercicio corporal, ir al gimnasio, levantar pesas, hacer ciclismo, ese tipo de deportes y todo eso sea malo. Es bueno, pero poco. Es poco comparado con el ejercicio de la piedad. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico simplemente tiene trascendencia en esta vida, pero la piedad no solamente sirve en esta vida, sino que tiene consecuencias eternas. Por eso nosotros, todo creyente, debe de, como cantamos, buscar primero las cosas de Dios y su justicia. Velar por la piedad, ejercitarnos en la piedad, porque tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Proverbios capítulo 3, versículo 7. Proverbios capítulo 3, versículo 7. Nos muestra en otro lenguaje, de una manera más resumida, este asunto de ejercitarnos en la piedad. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No seas, no seas sabio en tu propia opinión. Apóyate en Dios, apóyate en Dios, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Vea la palabra, dale el lugar que merece la palabra. Muy bien, dice ahí en el versículo 9 de Proverbios, perdón, de Proverbios de Timoteo, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel y digna de ser recibida. Es la tercera vez que Pablo en esta carta menciona esta misma frase, palabra fiel y digna. Capítulo 1, versículo 15, capítulo 3, versículo 1 y ahora capítulo 4, versículo 9. Y es el hecho de que Pablo está convencido de que la Biblia es fiel y es digna, es plenamente confiable, digna de ser recibido por todos. La palabra de Dios, todo su mensaje es fiel y es digna de ser recibida por todos. Y Pablo estaba convencido de eso. ¿Cuál es la palabra fiel y digna de ser recibida? ¿Cuál es esa palabra fiel y digna de ser recibida conforme al texto? Bueno, el hecho de ocuparnos en desarrollar la piedad, que tiene trascendencia eterna, que es digna de ser recibida porque tiene promesa, porque Dios así lo estipuló. Tenemos
tiempo cumplido. ¿Hasta qué horas vamos? Son las 11:20. Bien. Versículo 10. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Este versículo 10 nos muestra otros aspectos del buen ministro de Jesucristo. ¿Ya las descubrió? Por eso mismo trabajamos, sufrimos oprobios y esperamos. Tres palabras allí muy interesantes. Esta palabra enseña. Por eso mismo enseñamos, nos da la idea de uno que enseña. El buen ministro de Jesucristo enseña con autoridad. Enseña con autoridad. Palabra fiel y digna de ser recibida. Que por esto mismo trabajamos, trabajamos. Trabaja en favor de la piedad. Y esta es una acción buena, piadosa, excelente. ¿Por qué? Porque el trabajar en pos de la piedad de los hermanos es algo bueno. El trabajo del buen ministro de Jesucristo es procurar por la salud espiritual de la iglesia, de cada creyente. Y el buen ministro de Jesucristo es uno que trabaja arduamente. Esa palabra trabajar allí es copiados, como de fotocopiadora. ¿Han visto una fotocopiadora en su trabajo? Sacando y sacando copias. Da la idea, da la idea de algo constante, que trabaja extensamente, incluso hasta la fatiga. Y yo admiro mucho a esos hombres de Dios que se les ve el cansancio por encima y sin embargo siguen fieles en su compromiso. Y eso no es solamente para los ancianos, para los pastores, para los líderes, es para cada creyente, porque es una característica de un buen ministro de Jesucristo, uno que trabaja hasta el cansancio. Henry Martin, un misionero de la India, él lo decía así: ahora permítame consumirme por Dios. Ahora permítame consumirme por Dios. Este hombre comprendía claramente lo que significaba ser un buen ministro de Dios. Uno que trabajaba arduamente hasta el cansancio. Es que el trabajo del pastor no es cosa fácil, no es cosa fácil. El pastor es un hombre incomprendido. Nadie puede entender bien el ministerio del buen ministro, del pastor, del líder, porque generalmente el pastor no está anunciando todo lo que le pasa dentro de su ministerio, ¿cierto? Pero el buen ministro de Jesucristo trabaja arduamente. Y en segundo lugar, dice, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Sufrimos oprobios. Sufrir oprobios es agonizomai, de donde viene la palabra agonía. O sea que el buen ministro de Jesucristo tiene que sufrir, y esa palabra agonía, de ahí se desprenden palabras como insultos, como injurias, como críticas. Y el buen ministro de Jesucristo también tiene que enfrentarse a ese tipo de cosas. Es uno que padece, es uno que sufre. Y como les decía, si el buen ministro de Jesucristo no necesariamente está expresando todo lo que recibe en el ministerio, eso no significa entonces que lo que se está diciendo acá sea simplemente una exageración. Uy, pero qué exagerados. Que el buen ministro de Jesucristo va a sufrir agonía, sufrimientos. Bueno, puede que unos en mayor grado que otro, pero si usted se acerca a un pastor, a un hombre de Dios, a uno que sirve y que empiece a contarle cómo es su ministerio,
Él sufre no solamente con la incomprensión de muchos, porque es difícil para un pastor tomar decisiones que no vayan a destruir, que edifiquen, tomar decisiones que son difíciles delante de Dios sin alguien más que le sugiera. Ese buen ministro de Jesucristo tiene que conservar la paz y la armonía dentro del pueblo. Ese buen ministro no solamente sufre con los caprichos del hermanito este y la hermanita aquella y este que da problemas, no solamente sufre por el poco tiempo que tiene para hacer todo lo que un pastor o lo que se espera que un pastor haga, que cubra tanto terreno. Él es el consejero, él prepara el sermón para 2, 3 veces a la semana, él se ocupa de los cánticos, él se ocupa de la planeación, él se ocupa de los asuntos de la economía de la iglesia. No solamente eso, sino que él tiene que luchar con sus propias debilidades, con sus problemas familiares, a veces viajes extenuantes y todo eso. Así que sí, un buen ministro de Jesucristo sufre oprobios, sufre oprobios. Así que cuando Pablo dice que por esa causa trabaja y sufren agonía, no es una exageración. Generalmente el común de la iglesia no entiende eso porque desconocen exactamente cómo es el ministerio de un siervo, de un buen ministro, de un buen siervo de Dios. Y ya para terminar, simplemente quiero que leamos un par de textos que amplían más estos términos de trabajar hasta el cansancio fatigosamente y sufrir oprobios. Y Pablo habla acerca de su experiencia. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo, perdón, estoy repitiendo, 2 Corintios, capítulo 6, versículo, versículo 3. Segunda Timoteo, capítulo 6. Ay, es que los tengo ahí. Segunda de Corintios, capítulo 3, capítulo 3, versículo 10. Es que yo es para mirar si todavía están atentos. Yo la tengo clara, pero a veces me gusta hacer ese. Segunda Corintios, capítulo 3, versículo 10. A ver, levanten la mano, segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 3. El resto estamos equivocados. Segunda Corintios, capítulo 3, versículo 10. Es que tengo los dos textos uno encima del otro y justamente son. Segunda de Corintios, capítulo 6. Por eso le dije que el resto está equivocado. Dice la escritura, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunas, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobre, mas enriquecidos, a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo.
En resumidas cuentas, esa es la descripción del ministerio de Pablo. Y voy a mirar para no ir a equivocarme, después ustedes están muy intolerantes, ya no lo toleran a uno. Y Primera Corintios capítulo 4, versículo 10. Y esto fue lo que el apóstol Pablo y los discípulos y estos maestros antiguos tuvieron que padecer. Miren ahí, porque 1 Corintios capítulo 4, versículo 10, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Bueno, esa es la manera como Pablo describe esa palabra trabajar y sufrir oprobio. Y esas son dos características del buen ministro de Jesucristo. Oswald Sander decía, si no estás dispuesto a pagar el precio por la fatiga de su liderazgo, siempre serás un mediocre. El verdadero liderazgo siempre exige una carga pesada sobre todo hombre, y cuanto más eficiente el liderazgo, cuanto más alto el precio a pagar. Wow, ¿verdad? O sea, mientras más da el ministro, más se le exige. Mientras de mejor calidad su trabajo, más se le pide. Interesante. Vamos a dejarlo hasta ahí y continuamos la próxima. Oramos. Padre, te damos gracias por la enseñanza de esta mañana. Y Padre, cada uno de nosotros como creyente desea en su corazón ser un buen ministro tuyo, o sea, ser un buen siervo tuyo, uno que te sirva y uno que tenga la disposición de amar, de cuidar y de servir a otros también. Uno que trabaja, uno que se dedica a conocer tu palabra, a tener comunión contigo para poder enseñar a otros de buena manera. Uno que aprende a diferenciar lo que es bueno y lo que es malo, lo que procede de la verdad y lo que procede de la mentira. Uno que tenga un buen nombre delante de ti. Uno que tenga disposición para ejercitarse, para mantenerse fiel. Pero Padre, tú sabes bien que nosotros somos débiles. Tú conoces, Padre, que nos falta mucho para llegar a ese estándar que tu mismo Hijo Jesucristo nos muestra. Oh Dios, es por eso que te rogamos con humildad que tú nos despiertes, que tú nos ayudes para que nosotros podamos reencontrarnos contigo, con tu palabra, y que tu Espíritu Santo pueda hacer obra poderosa en nuestras vidas. Necesitamos ser cambiados, ser transformados, ser mejores para ti, para honra y gloria de tu nombre y para bendición de muchos. Padre, gracias por el mensaje que nos traes y colocamos este reto que tú mismo nos planteas delante de ti. Oramos, Señor, para tu guía y tu dirección. Así quedamos en tu presencia y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias por su tiempo.